Me llamo Julián Herrera y lo que estoy a punto de contar no es un relato de supersticiones ni una historia adornada para emocionar. Es sencillamente el testimonio de un hombre que tocó fondo con su propia alma y que fue rescatado no con castigos ni con rayos del cielo, sino con un silencio que lo abrazó como una madre. Durante más de 15 años fui profesor de filosofía en un colegio público de Santa Rosa, un pueblo entre las montañas del altiplano colombiano, donde las campanas de la iglesia marcan la hora, el ritmo y hasta los suspiros de la gente. Desde joven me gané la fama de ser el ateo cordial. No discutía con los curas, no ofendía a nadie, pero me burlaba por dentro de todo lo que oliera a incienso. Para mí, la fe era una fantasía cómoda que ayudaba a soportar la realidad. Había una estatua de la Virgen en el Parque Central, una figura blanca con el rostro inclinado, los brazos abiertos y una corona sencilla de estrellas. Los ancianos decían que había sobrevivido a terremotos y guerras, que era milagrosa. Yo solo veía yeso pintado. Durante años pasé por ahí sin prestarle atención, pero con el tiempo comenzó a fastidiarme. No sé exactamente cuándo nació esa incomodidad, pero fue creciendo como una piedrita dentro del zapato. Algo en su mirada serena me irritaba. Comencé a mencionarla en clase medio en broma. Esa estatua es una forma de control emocional, una metáfora maternal para manipular la culpa. Los alumnos reían y yo me sentía poderoso como quien ha descubierto un secreto. Lo peor es que creía que estaba haciendo un bien. Decía que liberaba mentes, pero en realidad dentro de mí se cocinaba un resentimiento que no sabía nombrar. Todo estalló una tarde de octubre después del funeral de mi hermana menor Clara. Murió en un accidente absurdo. Un derrumbe la aplastó mientras salía del hospital donde trabajaba como enfermera. Tenía solo 34 años. Clara era todo lo que yo no era: devota, servicial, alegre. Amaba a la Virgen. Tenía un altar en su casa con flores y veladoras. Su último mensaje de voz días antes de morir terminaba con un "que la Virgencita te cuide, Julián". Yo respondí con un emoji de risa. En el cementerio no lloré, me sentí hueco. Pero cuando pasé por el parque y vi la estatua, algo dentro de mí se rompió. Era como si me mirara, como si dijera: te lo dije sin palabras. Me invadió una rabia ciega. Volví a casa, abrí un cajón y tomé un cuchillo de cocina largo con mango de madera. No pensé, no oré, no dudé. Caminé de noche hasta la plaza. No había nadie. El viento movía las hojas secas. El farol alumbraba apenas el rostro de la estatua. Subí los 3 escalones del pedestal, respirando con dificultad. Estaba furioso no con la Virgen, sino con la vida, con la muerte, con Dios. ¿Dónde estabas cuando Clara gritaba bajo los escombros?, murmuré. Y entonces clavé el cuchillo con fuerza en el pecho de la estatua. El sonido no fue seco. Fue como si algo crujiera por dentro. Un chasquido sordo. El yeso se astilló. La hoja entró hasta la empuñadura. Quedé con la mano temblando sin aliento. Esperé un rayo, una señal, un temblor. Nada. Solo el silencio. Bajé del pedestal con el corazón latiendo como tambor. Caminé de regreso sin mirar atrás. Al día siguiente, todo el pueblo hablaba del acto vandálico. ¿Quién fue el desgraciado? Esto es una profanación. Nadie sospechó de mí.
Mi reputación de profesor serio me protegía. Yo asistí al colegio como si nada, pero por dentro me sentía como si hubiera abierto una puerta que no debía. Ese día, por primera vez, en mucho tiempo, sentí miedo al quedarme solo. No era miedo a ser descubierto, era otra cosa, una inquietud, una presencia. Esa noche soñé con Clara. Estaba sentada en el mismo parque bajo la estatua rota con su bata blanca y una flor en la mano. No hablaba, solo me miraba. Detrás de ella, alguien estaba de pie. Era una mujer de rostro sereno cubierta con un manto azul. No tenía heridas, pero de su pecho salía una luz dorada. Me desperté sudando. El reloj marcaba las 3:33. Los días siguientes fueron extraños. Empezaron a fallar cosas pequeñas, se fundían las bombillas en casa, el refrigerador hacía ruidos raros. El perro del vecino me ladraba como nunca antes. Pero lo peor no eran las cosas externas. Lo peor era el silencio interior. Cuando intentaba leer no podía concentrarme. Cuando intentaba dormir, oía frases que no eran mías. ¿Qué hiciste, Julián? ¿Por qué me heriste? ¿A quién odias realmente? Una mañana frente al espejo me miré y no me reconocí. Estaba pálido, ojeroso, con los ojos como hundidos. Quise justificarlo: estrés, duelo, casualidades, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea. Y lo que había al otro lado no era libertad, era vacío. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Desperté esa mañana con la garganta seca y una opresión en el pecho. El cuchillo seguía en el cajón de la cocina, limpio, brillante, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había hecho. Sabía que algo invisible había comenzado a moverse. No era castigo, al menos no todavía. Era como si alguien estuviera esperando algo de mí. Fui al colegio como de costumbre. Entré al aula, saludé con un gesto y comencé a hablar de Nietzsche y la muerte de Dios. Pero mis palabras sonaban huecas como recitadas por otro. Un alumno me miró con extrañeza y preguntó: «Profe, ¿usted está bien?». Asentí con la cabeza, pero sentí un nudo en la garganta. No estaba bien. Nada estaba bien. Al regresar a casa, encontré en la puerta un ramo de flores marchitas. No había nota. Solo las flores apoyadas contra el marco como si alguien las hubiera dejado y luego huido. Las reconocí de inmediato: lirios blancos y margaritas. Las flores favoritas de Clara. Las mismas que solía dejar frente a la imagen de la Virgen en la plaza cada vez que pasaba por allí. Me temblaron las manos. Cerré la puerta con prisa y me encerré en la cocina. La radio que siempre encendía para no sentir el silencio comenzó a fallar. Un chisporroteo y luego estática. Cambié de emisora a nada, apagué. Y en ese momento lo sentí, una presencia, no física, no visible, pero densa, como si alguien estuviera conmigo en la habitación. Me quedé inmóvil, respirando apenas. No era miedo, era algo más parecido a vergüenza. Esa noche no cené, me senté en la sala a oscuras. La imagen de la Virgen atravesada por el cuchillo me venía a la mente una y otra vez. No sangraba, no gritaba, pero sus ojos me perseguían. No los reales, los del sueño. Aquellos que miraban sin reproche, con una compasión insoportable. Quise distraerme. Abrí mi celular.
notificaciones viejas, un mensaje sin leer de hace semanas. Estoy orando por ti, que la madre te cubra, era de Clara. Lo había ignorado. No dormí. A las 3 de la madrugada, un golpe seco me hizo levantar de un salto. Venía del patio. Salí descalzo con la linterna del celular. Nada, solo una maceta rota. El viento había tirado una planta, pero en el suelo, sobre la tierra mojada, algo brillaba. Me agaché. Era una medalla, una pequeña medalla de la Virgen de los Dolores, negra por el lodo, fría como el metal sin alma. No era mía. Nunca había estado en mi casa. La recogí con cuidado. La sostuve entre los dedos. Y algo en mi interior se quebró. No lloré. No hablé. Solo me senté allí en el suelo del patio con la medalla en la mano, sintiendo un peso que no era físico. Era el peso de todo lo que había negado. Al amanecer fui hasta la plaza. Quería ver si el cuchillo seguía allí. No era un acto de fe, era pura necesidad. La ciudad aún dormía. Los pájaros cantaban con una calma que me irritaba. Cuando llegué, el pedestal estaba rodeado por una cinta amarilla. Zona restringida, decía. La estatua había sido cubierta con una tela blanca, como un cadáver. Me acerqué lo más que pude. El cuchillo ya no estaba. Volví sobre mis pasos. Pero antes de salir de la plaza, una mujer me detuvo. No la conocía. Anciana de ojos profundos con un pañuelo en la cabeza. Me miró como quien ya sabe. Ella ya lo perdonó, señor Herrera. Me quedé helado. «¿Perdón?», balbuceé. «La Virgen ya lo perdonó, pero usted aún no se ha perdonado a sí mismo». No esperó respuesta. Se alejó despacio como si no tuviera prisa, como si supiera que yo no podía huir. Pasé el resto del día como en trance. No hablé con nadie, no respondí mensajes, no preparé clases. Solo pensaba en esas palabras. Ya lo perdonó. ¿Quién era yo para merecer eso? Si lo único que había hecho era herir, destruir, profanar. ¿Por qué no me castigaban? ¿Por qué nadie gritaba? ¿Por qué el cielo callaba? Esa noche, al cerrar los ojos, no soñé con Clara, ni con la Virgen. Soñé conmigo, de niño, en la casa de mi abuela. Recordé su voz rezando en voz baja con un rosario en las manos gastadas por los años. Recordé cómo me enseñaba a persignarme. Cómo me decía María, siempre escucha, aunque no hables, aunque llores por dentro. Me desperté con lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de memoria. Y fue entonces cuando supe que tenía que volver. No a la plaza, no a la iglesia. Tenía que volver a donde todo comenzó, a mí mismo. Tomé un autobús al día siguiente sin decirle a nadie. El destino no estaba lejos, pero el motivo era enorme. Iba al caserío de San Joaquín donde había crecido, donde todavía vivía mi tía, Carmen, hermana de mi madre, la última persona que me hablaba de Dios sin discutir. No tenía teléfono, ni redes, solo la vieja costumbre de dejar café sobre el fogón y rezar temprano. Llegué antes del mediodía. La casa era igual a como la recordaba. Paredes encaladas, tejado de barro y un pequeño jardín lleno de geranios. Toqué la puerta dudando. Me preguntaba si me recibiría, pero apenas abrió y me vio. No dijo nada, solo me abrazó, largo, firme, como si supiera que ese abrazo
Era la grieta por donde empezaría a entrar la luz. Almorzamos en silencio. Ella cocinó como siempre. Arroz, huevos, plátano maduro. Nada sagrado, pero todo tenía sabor a hogar. Después del café me miró a los ojos y dijo: «Te vi en sueños». Me congelé. La noche después del funeral de Clara. Te vi con un cuchillo en la mano, frente a la Virgencita, y llorabas. No supe qué decir. No le confesé nada. No hizo falta. Pasé 2 días allí, sin reloj, sin prisa. Dormía en el cuarto donde de niño colgaba un crucifijo sobre la cabecera. Aún estaba allí, viejo, descolorido, pero firme. La primera noche no dormí. Me la pasé mirando ese rostro tallado de Jesús. Y en la penumbra, con la luz de la luna colándose por la ventana, sentí que me observaba sin juicio, como si esperara. El segundo día salí a caminar por los alrededores. Llegué a la capilla del caserío. Una construcción modesta con bancas de madera rústica y una imagen de la Virgen en la pared lateral. No era de yeso ni de mármol. Era un cuadro antiguo desgastado por el tiempo. Pero sus ojos eran iguales a los del sueño. Me senté en la última banca. No recé. No supe cómo. Pero algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas salieron sin aviso, como una presa vencida. No eran por Clara, ni por la estatua. Eran por mí, por todo lo que me había negado a sentir, por el orgullo que me había servido de escudo durante tantos años. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas y susurré: «No sé si tú estás aquí, no sé si escuchas, pero si eres real, si fuiste madre, enséñame a volver». La voz no sonó fuerte, pero resonó dentro de mí como un eco profundo, y en ese instante lo sentí. No fue un milagro con luces ni un susurro del cielo. Fue una ternura, como si me hubieran puesto una manta sobre los hombros, como si alguien me dijera sin palabras: «Ya basta, ya puedes descansar». Volví a casa de mi tía con los ojos hinchados, pero el alma más liviana. Ella no preguntó. Me sirvió agua panela caliente y solo dijo: «Ella no castiga, espera». Esa frase se clavó en mí más hondo que cualquier sermón. Ella espera. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez, en semanas no soñé con rostros tristes, ni con cuchillos, ni con estatuas rotas. Soñé con un campo verde y una mujer caminando entre flores. No me hablaba, solo me miraba y sonreía. Desperté con una paz que no sabía que existía. Volví a Santa Rosa al día siguiente. El aire olía distinto, o quizás era yo. Fui directo a mi casa. Abrí las ventanas, guardé los libros, saqué del cajón el cuchillo que había usado aquella noche. Lo miré largo rato, luego lo envolví en un pañuelo y lo llevé al taller del herrero del barrio. «¿Puedes fundir esto y hacer algo nuevo?», le pregunté. El hombre me miró extrañado, pero asintió. «¿Qué quiere que haga?», me quedé pensando. Y entonces supe una pequeña cruz para el cuello. Él sonrió sin decir palabra. Yo también. Esa tarde pasé por la plaza. La estatua seguía cubierta. La cinta ya no estaba, pero aún no la descubrían. Me acerqué sin miedo. Dejé una flor blanca en el pedestal. No dije nada. No necesitaba decir nada. Era mi forma de pedir perdón.
Y cuando me fui, el viento sopló suave, no como respuesta, sino como compañía, como si en silencio alguien caminara conmigo. Durante los días siguientes, algo empezó a cambiar. No afuera. Afuera todo seguía igual. La gente seguía cruzando la plaza con prisa. Los niños jugaban entre los arbustos. Los feligreses entraban a la iglesia de siempre. Pero dentro de mí se estaba abriendo una grieta. No era una grieta de dolor, era una rendija por donde entraba una luz que no conocía. Volví al colegio, pero esta vez no preparé teorías. No llevé apuntes ni frases filosóficas. Solo me senté frente a mis alumnos y les dije: hoy vamos a hablar del perdón. Pero no desde los libros, desde la vida. Me escucharon en silencio, y por primera vez vi respeto en sus ojos. No miedo, no admiración, respeto de verdad. Como si supieran que ese hombre frente a ellos ya no era el mismo que hacía chistes sobre vírgenes de yeso. Una alumna levantó la mano. «Profe, ¿usted cree en Dios ahora?» Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí: «Estoy empezando a escucharlo». No se rieron. Nadie se burló. Fue como si algo invisible nos envolviera a todos. Esa noche, al volver a casa, me encontré con una sorpresa. Sobre el escritorio donde solía escribir mis ensayos había un sobre, sin nombre, sin remitente, solo un sobre blanco doblado con cuidado. Lo abrí. Dentro había una pequeña tarjeta con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Al dorso, escrito con letra apretada, solo decía: «Gracias por la flor». Sentí un estremecimiento. Me senté en el sofá sosteniendo la tarjeta entre los dedos. ¿Quién la había dejado? ¿Quién sabía? ¿Acaso era una broma? Pero no lo sentí como burla. Era delicado, humilde, como si alguien estuviera diciéndome: «Ya vi lo que hiciste. No estás solo». Esa madrugada volví a soñar, pero esta vez no estaba en un campo, ni en la plaza. Estaba en mi cocina, la misma de siempre. Pero había alguien más, una mujer sentada frente a mí. No hablaba, solo me miraba con ternura. En sus manos tenía una taza de barro. Me la ofrecía. Yo la tomaba, y al beber sentía un calor suave que me recorría el pecho. Me desperté con el sabor todavía en la boca. Durante el desayuno no pude evitarlo. Saqué la tarjeta y la dejé junto a mi café. Marta, mi vecina de al lado, pasó a dejarme pan fresco como solía hacer a veces. Cuando vio la imagen sobre la mesa, sonrió. «¿Quién te la regaló?», preguntó. «No lo sé», respondí. Entonces fue ella, dijo bajito, y siguió su camino. Por la tarde fui a la iglesia. No entré. Solo me senté en la banca de afuera. Escuchaba los cantos, el murmullo de los rezos, el eco del sacerdote. Cerré los ojos y, sin decir palabra, sentí que estaba dentro, que ya no había puerta entre yo y aquello que había rechazado durante años. Al salir, me crucé con el padre Andrés. Él me conocía desde joven. Habíamos tenido más de un debate en público. Me miró con sorpresa, pero no dijo nada. Solo extendió la mano. La tomé. Apreté. «No vengo a confesarme», le dije. «Vengo a sentarme». Él asintió. Aquí nadie exige explicaciones, solo presencia. Y eso fue lo que comencé a ofrecer: presencia. Dejé de intentar justificarme. Dejé de buscar razones para lo que no entendía.
Me dejé estar. Me dejé mirar. Y lentamente, como quien riega una planta olvidada, comenzó a florecer algo en mí. Un día, al pasar por la plaza, vi a un grupo de mujeres reunidas junto al pedestal de la Virgen. La estatua aún no había sido restaurada, pero estaban allí con velas con flores con rosarios. No rezaban en voz alta, solo murmuraban. Me detuve a observarlas desde lejos. Una de ellas me vio. Me hizo un gesto. «Ven», dudé. Di un paso, luego otro. Me acerqué. «¿Puedo sentarme?», pregunté. Una señora mayor de rostro lleno de arrugas dulces dijo: «Todos los hijos tienen derecho a volver». Me senté, no recé. Solo cerré los ojos y dejé que ese murmullo me envolviera. Y entonces ocurrió algo que nunca había sentido. Una lágrima bajó, pero no era de tristeza. Era como si algo dentro de mí dijera por fin: «Estoy en casa». Al día siguiente, algo distinto flotaba en el aire. Era jueves, pero el cielo tenía un color más suave, casi como si alguien hubiese lavado los tonos con agua de paz. Me levanté temprano. Hice café. Me senté en el patio trasero con la medalla en la mano. No dije nada, solo la sostenía. Ya no era símbolo de culpa. Era como un ancla, como una voz sin sonido que me decía: «No te sueltes». Mientras observaba las plantas, noté algo. La flor que había marchitado hacía semanas, una orquídea que daba por perdida, tenía un brote. Pequeño, apenas visible, pero real. Me incliné. Lo toqué con cuidado. Vivo. Una vida brotando donde antes solo había resequedad. Me estremecí. No quise hacer interpretaciones. No necesitaba milagros de espectáculo. Pero algo en mí entendía: los signos no vienen siempre en truenos. A veces llegan en forma de un brote silencioso. Fui al colegio más tarde de lo habitual. Antes de entrar pasé por la plaza y me detuve en seco. La tela blanca que cubría la estatua ya no estaba. Alguien la había retirado. O tal vez el viento. Lo cierto es que ahora la imagen estaba visible. Dañada, sí. Con una hendidura profunda en el pecho, justo donde yo había clavado el cuchillo. Pero aún de pie. No había ira en ese rostro. No había juicio. Solo los mismos ojos de siempre. La grieta no la deformaba. La hacía más humana, más cercana. Me acerqué despacio. Me sentí expuesto, como si estuviera caminando desnudo entre recuerdos. Me arrodillé. No por costumbre, no por religión. Me arrodillé porque mis piernas no sostenían el peso de todo lo que sentía. «Perdóname», susurré. No por lo que hice con las manos, sino por lo que hice con el corazón. Cerré los ojos. Respiré hondo. El ruido de la ciudad se apagó. El viento sopló leve y juraría que por un instante, apenas un segundo, sentí el olor de rosas. Me quedé allí largo rato. Al levantarme, alguien se me acercó. Era el padre Andrés. Me ofreció una hoja doblada. «Van a restaurarla», dijo. «Unos escultores de Medellín vienen la próxima semana, pero creemos que no debe quedar como nueva». Lo miré sin entender. «¿Cómo así queremos que conserve la herida? Esa grieta, esa marca, porque ahora forma parte de su historia y de la tuya». Sentí un nudo en la garganta. Asentí. «¿Puedo ayudar?» Él sonrió. «Claro,
De hecho, eso venía a pedirte. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que había vivido. Estuve en la iglesia cada tarde, no como predicador, no como visitante, sino como aprendiz. Ayudaba a lijar, a limpiar, a acomodar. Una joven restauradora me enseñó cómo preparar la base para las nuevas capas de pintura. Trabajábamos en silencio, pero el silencio ya no dolía. Era compañía. Una tarde, mientras retirábamos el polvo acumulado, ella me preguntó: «¿Fuiste tú, cierto?». Me detuve. No respondí. «No hace falta que lo digas», agregó. Ella ya lo sabía. Sus ojos no tenían reproche, solo verdad y compasión. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Marta esperándome en la puerta. No solía hacerlo. Algo había en su rostro. «¿Pasó algo?», pregunté. Ella asintió. «Es Ana, mi sobrina. Tiene fiebre, alta, no reacciona. Mi hermana no sabe qué hacer». La miré. «¿Quieres que te acompañe?». Ella vaciló. Luego dijo sí. No sé por qué, pero sí. Fuimos en silencio. Al llegar a la casa olía a preocupación. En una habitación pequeña, una niña de no más de 6 años respiraba agitada sobre una cama. Tenía las mejillas encendidas, los ojos cerrados, las manos heladas. Me quedé en el marco de la puerta. No sabía qué hacer. No era médico, no era padre, no era nadie. Pero algo me empujó. Entré. Me arrodillé junto a la cama. Miré a la niña. No dije palabras rebuscadas. Solo llevé la mano al bolsillo, saqué la medalla y la puse bajo su almohada. «No sé si sirve de algo», susurré. «Pero si estás aquí, cuídala». Marta lloraba en silencio. Su hermana también. Nadie habló, pero todos sabíamos que algo estaba ocurriendo. Esa noche, al volver a casa, volví a soñar. Esta vez la mujer del moto no estaba lejos. Estaba sentada a mi lado como una madre junto a un hijo enfermo. Me miraba sin hablar. Me sostenía la mano. Y yo lloraba. No de miedo, no de dolor. Lloraba como quien encuentra el abrazo que creyó haber perdido para siempre. A la mañana siguiente desperté con un sobresalto. Miré el reloj. Las 6:12. Había dormido profundamente, pero algo me empujaba a levantarme. Me vestí sin saber por qué, sin rumbo claro. Y entonces sonó el teléfono. Era Marta. «Julián». Se despertó. «¿Quién, Ana?». Se despertó hace 1 hora. Sin fiebre. Pidió desayuno. Me quedé en silencio. La voz no me salía. «¿Cómo está?», pregunté por fin. Tranquila, lúcida. Dijo algo extraño. Que anoche soñó con una señora vestida de azul que le cantaba y la acariciaba la frente. Su voz se quebró. Y que esa señora le dijo que no tenga miedo, que tú ya no estás solo. Tuve que sentarme. Las piernas no me respondían. No dije nada. Marta tampoco. El silencio entre nosotros era una oración sin palabras. No hacía falta más. Fui a verla esa tarde. Llevé una caja de lápices de colores. No flores, no juguetes. Lápices. Porque me acordé de Clara. A ella le gustaba dibujar de niña, sobre todo ángeles. Quizá por eso me nació el gesto. Cuando entré a la habitación, Ana estaba sentada en la cama jugando con una muñeca. Me miró con una sonrisa tímida. «Hola, señor Julián», dijo. «Hola, pequeña».
¿Cómo te sientes? Bien. Mejor. Me senté al borde de la cama. Le di la caja. Sus ojos brillaron. Puedo dibujar a la señora del sueño. Asentí tragando saliva. Ella tomó los lápices con cuidado como si fueran pétalos y, sin decir más, comenzó a trazar sobre una hoja en blanco. Silencio. Solo el sonido del lápiz frotando el papel. Y cuando terminó, allí estaba. Una figura femenina con un manto celeste que caía como cascada. Ojos grandes, manos abiertas, y un detalle que me desarmó en el centro del pecho, justo donde yo había clavado el cuchillo en la estatua, había una flor. No una herida, una flor. Me costó hablar. Marta se me acercó, me puso una mano en el hombro. No es coincidencia, dijo. Yo lo sé. Y yo también. Esa noche regresé a la iglesia. La restauración de la imagen estaba por terminar. Las nuevas capas de pintura habían cubierto algunas grietas, pero la principal, la del pecho, seguía visible. No abierta, no sangrante, pero presente, como una cicatriz que habla de lo que se ha superado. El padre Andrés me llamó a un lado. Queremos hacer algo especial, dijo. Una reinauguración, una misa abierta, que no sea solo restaurar una estatua, que sea restaurar lo que se rompió aquel día. Asentí. Y quiere que... Sí, quiero que tú la presentes, que seas tú quien la muestre al pueblo. Sentí vértigo. Y si no me perdonan, no se trata de eso, respondió. Se trata de que tú ya no eres el mismo, y ellos lo saben. Pasé los siguientes días entre pinceles, madera, oración silenciosa y encuentros que jamás imaginé tener. Algunas personas se me acercaban en la plaza. Me saludaban con una mezcla de respeto y ternura. No todos. Algunos aún bajaban la mirada o cambiaban de acera. Lo entendía. Las heridas del alma no se borran con disculpas, pero se sanan con constancia. La víspera de la reinauguración volví a ver a la anciana del pañuelo. Estaba sentada en el mismo banco de siempre alimentando palomas. Me acerqué. Gracias, le dije. Ella sonrió. ¿Por qué? Por no acusarme. Por hablarme como madre. Ella negó con la cabeza. No fui yo. Fue ella. Usted la vio no con los ojos, pero sí con el corazón. Y sé que tú también. Nos quedamos allí en silencio, viendo cómo el sol caía entre las hojas de los árboles. Nada más era necesario. Esa noche, antes de dormir, volví a sostener la medalla entre mis dedos. Y por primera vez, recé. No de memoria. No repitiendo palabras ajenas. Solo dije en voz baja, gracias por no rendirte, por seguir viniendo incluso cuando yo cerré todas las puertas. Y entonces, dormí con el corazón en paz. El domingo amaneció con un cielo limpio sin una sola nube. Era raro en Santa Rosa, donde las mañanas solían nacer con neblina. Pero ese día, todo parecía respirar con más ligereza. Las campanas comenzaron a sonar más temprano que de costumbre. El murmullo del pueblo se fue tejiendo desde las casas, las panaderías, los portales. A las 10, la plaza ya estaba llena. Ni siquiera en Navidad se veía así. Familias enteras, ancianos, con rosarios, niños de la catequesis, con flores en la mano. El pedestal de la estatua había sido adornado con tela blanca y ramas de eucalipto. Una banda pequeña ensayaba cánticos suaves desde un rincón.
Y allí al centro de todo, cubierta con un velo de lino, estaba ella, la Virgen restaurada, con sus grietas, con su historia. Yo estaba detrás del templete temblando. El padre Andrés me puso una mano en la espalda. «No es para ti», dijo. «Es para ella y para ellos. Solo preséntala». Asentí. Respiré hondo. Marta estaba entre la multitud con Ana en brazos. La niña me saludó moviendo la mano. En la otra llevaba la medalla. El padre habló primero. Su voz era clara pero suave. No usó grandes palabras. Solo dijo: «Hoy volvemos a mirar a nuestra madre. No porque sea de yeso, no porque esté pintada, sino porque nos recordó que incluso cuando caemos, ella no se aleja». Luego me llamó: «Julián». Subí los escalones como quien sube una montaña. Cada paso pesaba con los recuerdos. Cada mirada desde el público era una pregunta. Pero cuando llegué al frente, ya no había miedo, solo verdad. Me acerqué al velo, lo tomé con ambas manos y lo retiré despacio. El murmullo se hizo silencio. Allí estaba María, la Virgen, de pie, restaurada, con los colores más suaves, con las manos nuevamente extendidas y con la grieta aún visible en el pecho. Justo allí donde un día mi cuchillo se hundió. Una señora comenzó a llorar. Un niño se persignó sin que nadie se lo pidiera. Y yo, incapaz de decir palabra, me arrodillé, no como penitente, no como culpable, como hijo. Las lágrimas me corrían por el rostro, pero no eran de vergüenza, eran de gratitud, porque entendía al fin lo que había ocurrido. Yo no había destruido una imagen, había abierto una herida en el corazón de un pueblo, pero esa herida había sido sanada no con justicia, sino con misericordia. El padre Andrés rezó una breve oración. Luego invitó al pueblo a acercarse. Uno a uno comenzaron a dejar flores a los pies de la imagen. Rosas, lirios, margaritas, hasta una rama de laurel. Cuando Ana se acercó con Marta, todos hicieron espacio. La niña se arrodilló. Sacó una hoja doblada. Era el dibujo que había hecho. Lo colocó junto a las flores y dijo en voz baja pero clara: «Gracias, mamita, por cuidarnos». Un suspiro recorrió a los presentes. No un suspiro de tristeza. Era como si algo muy profundo, que había estado apretado por mucho tiempo, al fin se soltara. Al terminar me quedé solo sentado en una banca. Algunos me saludaban con una inclinación de cabeza. Otros solo pasaban en silencio. Y estaba bien, porque en ese silencio yo sentía una presencia, la misma de los sueños, la misma de la niña enferma, la misma del brote en mi jardín. Era ella, y en lo profundo de mi alma supe que el milagro no fue que me perdonaran. El milagro fue haber aprendido a amar. Los días siguientes fueron como caminar sobre tierra nueva. Todo parecía igual, pero no lo era. Las calles seguían siendo de piedra, los perros seguían ladrando al paso del panadero, y los niños seguían corriendo detrás de los balones. Pero había algo distinto, como si el aire se hubiera limpiado de un peso antiguo, como si algo dormido hubiera despertado. Yo también cambié. No de forma radical, no me volví santo. Tampoco renuncié a mi trabajo, ni comencé a predicar en las esquinas.
Simplemente empecé a vivir con más silencio por dentro, con más atención a las personas, a las pequeñas señales, a lo invisible. Cada mañana antes de ir al colegio pasaba por la plaza. Me sentaba unos minutos frente a la imagen restaurada. No rezaba en voz alta. No tenía fórmulas. Solo me quedaba allí, como un hijo que no tiene prisa porque sabe que su madre está. Una mañana, mientras estaba allí sentado, se me acercó don Ernesto, el bibliotecario del pueblo. Nunca hablábamos mucho. Siempre había sido reservado. Pero esa vez se sentó a mi lado en silencio. «¿Sabes?», dijo sin mirarme. «Yo también me enojé con ella. Hace años, cuando perdí a mi esposa. Le dije cosas feas. Dejé de visitarla. Hasta quité su imagen de mi casa. No supe qué responder. Solo lo miré. Pero hace unos días soñé con ella. No me decía nada. Solo me tendía una taza de té, como lo hacía mi mujer. Sus ojos se humedecieron y entendí. No es que no haya escuchado mis gritos, es que me esperó hasta que yo pudiera volver. No dijo más. Se levantó, se fue, pero me dejó algo más valioso que cualquier sermón. Me dejó su historia, y su historia era también la mía. Esa misma tarde Ana me visitó con Marta. Traían bizcochos y una nota escrita con crayones. En la hoja Ana había dibujado a la Virgen y a un grupo de personas tomados de la mano. Yo estaba entre ellos. Se reconocía por los lentes torcidos y la camisa azul. Encima del dibujo había escrito: «Ya no estás solo». Colgué esa nota en la puerta del refrigerador. No como adorno, sino como recordatorio. Empecé también a visitar lugares donde antes nunca hubiera pensado estar. El asilo del barrio, por ejemplo, donde los ancianos pasaban sus tardes en sillas mecedoras mirando la nada. Allí conocí a doña Tránsito, una mujer ciega que rezaba el rosario con los dedos sin perderse una cuenta. «No veo a la Virgen», me dijo una vez, «pero la siento en la yema de los dedos. Está en cada cuenta que toco». Otro día fui a la cárcel del municipio. Un exalumno mío, ahora interno, me había pedido que lo visitara. Hablamos detrás de un vidrio grueso. Me dijo: «Profe, ¿cree que ella perdona a gente como yo?». Lo miré largo rato. Luego le respondí: «Ella me perdonó. ¿Por qué no habría de hacerlo contigo?». Bajó la mirada, lloró, no dijo más, y no hizo falta. De alguna forma que no entiendo del todo, la historia de la estatua rota se fue esparciendo más allá de Santa Rosa. Algunas personas comenzaron a llegar de otros pueblos. Venían a ver la imagen, a tocarla, a rezar frente a esa grieta visible, como si en ella encontraran sus propias heridas. Y yo solo estaba ahí, no como guía, no como ejemplo, como testigo. Una mañana, mientras desayunaba en la cafetería frente a la plaza, un joven se me acercó. Tenía aspecto de seminarista. Me saludó con respeto. «Usted es el profesor Herrera». «Fui profesor», respondí. «Ahora solo soy Julián». El joven sonrió. «He escuchado su historia. ¿Puedo hacerle una pregunta?». «Claro». «Usted volvió a creer». Lo pensé un momento. Luego respondí con una calma que no me conocía. «No sé si volví. Quizá nunca creí bien. Pero ahora escucho, siento y camino acompañado. Eso cuenta como creer». Él asintió.
Cuenta mucho más. Y se fue. Ese día entendí que la fe no siempre es certeza. A veces es solo caminar sabiendo que alguien camina contigo. Comencé a caminar por sitios donde antes no me atrevía ni a mirar. No porque fueran peligrosos, sino porque no sabía escuchar el dolor ajeno. Pero cuando uno ha sido tocado por la ternura, empieza a reconocer la herida en otros, aunque no hablen, aunque no pidan nada. Una tarde de lluvia fui al hospital. No tenía motivo. No conocía a nadie internado. Solo sentí que debía ir. Me senté en la sala de espera del pabellón infantil. Una mujer joven lloraba en silencio, con la cabeza entre las manos. A su lado, una mochilita azul con dibujos de dinosaurios. Me acerqué con cautela. ¿Puedo sentarme? Ella asintió. No hablamos, solo compartimos el silencio. Minutos después me dijo: «Mi hijo tiene leucemia. Hoy…». No reaccionó a la quimio. Y luego, casi susurrando, yo le pedí a la Virgen que se lo llevara si así se acaba su sufrimiento. Pero me siento horrible por eso. No supe qué decir. No hay palabras que puedan vestir esa desnudez. Saqué de mi bolsillo la medalla, la misma, desgastada ya por el roce de los dedos. No cura, dije, pero escucha. Se la puse en la palma de la mano. Ella la apretó, cerró los ojos y lloró en silencio. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a la imagen en mi sala. No era una figura grande, solo un cuadrito de la Virgen con marco de madera. Lo había puesto sobre un estante entre libros viejos y velas gastadas. Me quedé allí mucho rato, en silencio, como si mi alma respirara mejor cada vez que no decía nada. Desde entonces comencé a llevar siempre dos cosas conmigo, un cuaderno en blanco y una caja de medallas pequeñas que alguien me regaló un día sin decir de dónde venían. Empecé a escribir nombres, no sermones, nombres, de personas que encontraba que me confiaban sus heridas, sus hijos, sus muertos, sus culpas. A cada nombre le ponía una flor dibujada, a cada medalla una intención callada. No era un apostolado, no era misión, era gratitud. Un día me invitaron a hablar en una comunidad campesina en un cerro alejado donde no llegaban muchos sacerdotes. «Queremos que cuente su historia», me dijo el líder de la comunidad. No como milagro, como camino. Fui. No llevé diapositivas, ni citas bíblicas. Solo llevé mi voz, mi cuaderno y una copia de la imagen restaurada. Les conté todo, desde el cuchillo hasta la flor, desde el rechazo hasta la presencia. Nadie aplaudió, nadie interrumpió, solo escuchaban, como si cada palabra cayera dentro de una grieta interior. Al terminar, una niña se me acercó. Tendría unos 9 años. Me tomó la mano y dijo: «Yo también me enojé con la Virgen, porque mi abuelita se murió y no volvió». Me agaché a su altura. «¿Y sabes qué hice yo cuando me enojé?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. Le grité y luego le lloré. Sus ojitos se llenaron de agua. Y te escuchó, asentí. No con palabras, pero sí con presencia. Ella sonrió, me abrazó y se fue corriendo a jugar con otros niños. Esa noche dormí en una hamaca prestada bajo un techo de zinc. Afuera llovía.
Pero dentro de mí, todo estaba en calma. No esa calma fingida de quien aparenta paz. Una calma profunda, como la que se siente cuando sabes que aunque nadie lo diga, alguien te lleva en sus brazos. Y allí, entre el susurro de la lluvia y el canto lejano de los grillos, volví a decir lo que ya no me avergonzaba repetir. Gracias, mamita, por no rendirte conmigo. Con el tiempo dejé de buscar milagros en las cosas grandes. Ya no esperaba visiones, ni voces celestiales, ni señales evidentes. Aprendí a mirar lo pequeño, a notar lo que antes ignoraba. Una vela encendida con fe. Una anciana que reza sin moverse. Un abrazo en silencio después de un entierro. La fe vive ahí, en lo que no se grita. Una tarde me detuve en una tienda para comprar hilo y una aguja. Iba a coser el forro de mi mochila que se había abierto. Mientras pagaba la mujer del mostrador, una señora de rostro moreno y cabello gris recogido me miró y dijo: «Usted es el del cuchillo, ¿verdad?» Sentí un escalofrío. «¿Perdón?» Yo estaba en la plaza aquel día. Vi cómo se arrodilló después. Vi las flores. No supe qué decir. «No lo juzgo», dijo ella. «Mi esposo destruyó la imagen de la Virgen en nuestra casa después de perder el trabajo. Estaba furioso con todo. Pero después de eso, no volvió a dormir bien. Hasta que una noche soñó con una mujer que le decía: «No destruiste nada. Solo tocaste lo que no entendías». Desde entonces, volvió a rezar. Se quedó en silencio. Luego agregó: «Algunas heridas, cuando se ofrecen con humildad, se vuelven puentes». Salí de allí con las manos vacías. Olvidé el hilo, la aguja, la mochila rota, pero el alma más entera. Comencé a notar patrones. No coincidencias, patrones. Siempre que alguien me hablaba con sinceridad, con dolor limpio, con verdad sin adornos, algo de ella se manifestaba. No era su imagen, no su manto, era otra cosa, una suavidad, una ternura que se colaba en medio del diálogo, como si ella habitara ese espacio que se abría entre dos almas vulnerables. Una noche visité a un joven en cuidados paliativos. Lo conocí en una charla que di en un centro juvenil. Tenía cáncer avanzado. No pedía milagros, solo compañía. Me senté a su lado. No hablamos mucho. Él tenía un pequeño póster pegado en la pared, una virgen dibujada con líneas sencillas, sin colores, sin detalles. Apenas un trazo, pero lo suficiente. Me señaló el dibujo con los ojos. «Esa me mira cuando todos duermen», dijo. «Cuando me dan las náuseas, cuando no puedo respirar, ella está ahí». Hizo una pausa. No para salvarme, para aguantar conmigo. Me quedé en silencio. ¿Qué podía decir? Nada. Él me ofreció una galleta. Partimos una por la mitad. Compartimos el silencio y allí entendí algo más. María no siempre llega para cambiar lo que duele. A veces llega para quedarse mientras duele. Después de su muerte, su madre me llamó. Me agradeció por haber estado allí. Él nunca creyó en nada, me dijo, pero en sus últimos días solo hablaba de esa señora de ojos tranquilos. Le dejé el cuaderno con su nombre, su flor dibujada, su fecha. Ella lo abrazó como si le hubiera devuelto un pedazo de hijo. Y así, sin darme cuenta, mi casa se fue llenando de nombres. En las paredes pequeños dibujos, en las repisas velitas encendidas.
En la entrada una estampa de la Virgen con una frase escrita a mano: donde ella está nadie muere solo. Un día me desperté con una certeza: yo no había cambiado de religión. Había aprendido a pertenecer a una madre, a un pueblo, a un silencio compartido. Y esa pertenencia me salvó. Con el tiempo aprendí a callar más, a no explicar tanto, a dejar que las cosas hablen solas. Ya no necesitaba justificar mi historia. Bastaba con vivirla. A veces caminaba por el mercado y alguien me regalaba una flor sin decir nada. O dejaban en la puerta de mi casa una vela encendida, protegida dentro de un frasco. Pequeños gestos, pequeños ecos, como si el pueblo entero también estuviera sanando. Una noche recibí una carta sin remitente. No tenía firma, solo decía: yo también la rompí. Pero nadie lo vio. La rompí con mi indiferencia, con mi burla, con mi frialdad. Y ahora no sé cómo volver. Leí esas líneas una y otra vez. Cerré los ojos y sentí un temblor suave en el pecho, no de miedo, de compasión. Tomé un papel, escribí una sola frase. Ella ya te vio regresar, solo falta que tú lo creas. La dejé en el banco de la plaza junto a la imagen. Al día siguiente ya no estaba, y en su lugar alguien había dejado un rosario de cuentas rotas y una margarita. Comencé a viajar a otros pueblos, no porque me llamaran, porque lo sentía. Iba en bus, con poco equipaje, solo el cuaderno, las medallas y un corazón que ya no necesitaba defenderse. Me sentaba en capillas vacías, o en parques donde nadie rezaba, y escuchaba, a veces a personas, a veces al viento, otras a mí mismo. Una vez, en un pueblo donde nadie me conocía, un joven se me acercó. Me dijo que había sido parte de un grupo que se burlaba de las procesiones, que una vez empujó a una anciana que rezaba el rosario. Me reí de ella, dijo, y esa noche soñé que la Virgen me miraba no con rabia, sino como decepcionada. Hizo una pausa. Desde entonces no puedo olvidar esa mirada. Me sigue. Le puse la mano en el hombro. No te sigue para acusarte. Te sigue porque no quiere perderte. Él bajó la cabeza y dijo en voz baja: ¿Todavía me quiere? No respondí con palabras. Solo le puse una medalla en la mano. La apretó. Y por primera vez en la conversación, lloró. También fui invitado a una escuela de monjas. Me pidieron hablar con adolescentes difíciles, chicos con heridas que no siempre sabían expresar. Entré al salón. Nadie hablaba. Se notaba el escepticismo en sus ojos. Entonces no conté nada sobre la estatua, ni la plaza, ni los sueños. Solo les mostré mi cuaderno. Les dije: aquí escribo los nombres de personas que no quieren ser olvidadas. Uno preguntó: ¿y por qué lo hace? Porque alguien me escribió el mío, cuando yo no lo merecía. Ese día 12 chicos me dieron su nombre. Uno incluso me dijo: pero no pongas mi apellido, solo pon que soy el que está buscando. Lo anoté tal cual. Y dibujé a su lado un faro. La historia ya no era mía. Era de todos, de los rotos, de los que no sabían rezar, de los que nunca se arrodillaron pero lloraban en la ducha por las noches, de los que pensaban que Dios los había olvidado y que no sabían que mientras tanto una madre los buscaba. Volví a Santa Rosa después de varias semanas fuera. La plaza seguía igual, pero la imagen de la Virgen tenía más flores que nunca.
No era un altar decorado, era un lugar vivo. Había pétalos caídos, velas derretidas, rosarios colgando fotos de personas enfermas o desaparecidas. Había cartas, dibujos, cartas sin abrir. Ella había dejado de ser estatua. Ahora era memoria compartida. Madre sin fronteras. Me senté en una banca como siempre. Cerré los ojos. Y por un instante, solo uno, sentí como si una mano me tocara el hombro. Suave, callada. Como diciéndome gracias por volver para traer a otros. Y supe que no estaba solo. Pasaron los meses. Ya nadie hablaba del cuchillo. Ya nadie susurraba cuando yo cruzaba la plaza. No porque lo hubieran olvidado, sino porque lo habíamos transformado juntos. Lo que fue herida, ahora era semilla. Y lo que fue vergüenza, ahora era testimonio. Yo seguía enseñando, pero mis clases ya no eran iguales. Hablábamos de ética, de historia, de filosofía, pero siempre en algún momento alguien me preguntaba: «Profe, ¿y usted sigue hablando con ella?». Yo sonreía, no me burlaba, no cambiaba de tema. Solo decía sí, en silencio. Y ella también. Un día, mientras explicaba el concepto de símbolos de lo invisible, una alumna levantó la mano. ¿La Virgen es un símbolo? Me quedé pensativo. Luego respondí: no solo, también es presencia, como una puerta. Uno no se queda en la puerta, uno la cruza y encuentra a alguien esperando. La clase quedó en silencio. Nadie tomó nota, solo escuchaban, como si cada uno en su propio rincón interior hubiera recordado alguna puerta olvidada. Empecé a recibir cartas, correos, mensajes, gente que no conocía. Personas que decían haber escuchado esa historia del profesor que rompió una imagen y fue sanado por ella. Algunos lo tomaban como anécdota curiosa, otros como esperanza. Una mujer me escribió desde el extranjero. Había dejado la fe hacía años después de un aborto que la había roto por dentro. Decía que no se sentía digna ni de entrar a una iglesia, que cada vez que veía una imagen de la Virgen, bajaba la mirada, pero que al escuchar lo que había vivido oyó algo en su alma, se abrió. «No necesito que me respondas», escribió. «Solo quería que alguien sepa que lloré al escuchar que ella no guarda rencor, que todavía hay lugar para mí». Imprimí esa carta, la doblé con cuidado y la puse entre las páginas de mi cuaderno. La llevé conmigo a cada pueblo, a cada encuentro, a cada oración silenciosa, porque su dolor también era parte de mi camino. Una tarde de noviembre fui invitado a una vigilia mariana en un pueblo minero. Gente sencilla, manos ásperas, rostros curtidos por el sol. Habían armado un altar improvisado con ladrillos, flores silvestres y una imagen de madera gastada. Me pidieron que dijera unas palabras. Subí al pequeño estrado. No llevaba nada preparado, solo el corazón abierto. Muchos me preguntan si ahora predico a la Virgen comencé. Y yo digo que no la predico, la comparto. Porque a una madre no se la explica, se la presenta. Los ojos de las mujeres brillaban. Los hombres asentían en silencio. Nadie aplaudió. Pero cuando bajé, una niña de unos 5 años corrió y me abrazó. No me conocía, no dijo su nombre, solo susurró: «La señora me habló mientras dormía. Me dijo que tú sabías cómo volver».
Sentí un escalofrío. Me arrodillé frente a ella. ¿Y tú quieres volver? Ella asintió. Entonces ya lo estás haciendo. Y entendí en ese momento que mi misión no era convencer, no era convertir, era simplemente recordarles a los demás que hay una puerta, que está abierta y que al otro lado siempre espera una madre. Volví a Santa Rosa esa misma noche. La plaza estaba tranquila. Me senté frente a la imagen. Miré la grieta aún visible en el pecho y me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta. No fuiste tú la que se rompió, fui yo. Y tú te quedaste así con la herida abierta para que yo supiera que todavía me recibías y por primera vez sentí que esa herida también era mía y que ahora por fin podía abrazarla. A veces pienso que no fue el cuchillo lo que cambió todo. Fue el momento en que me arrodillé, no ante la estatua, sino ante la verdad de mi miseria. Cuando uno se arrodilla así, algo se quiebra por dentro. Pero no para destruir, sino para abrir espacio. Desde entonces entendí que no me pertenecía del todo. Había algo de mí, o quizás todo de mí, que ahora estaba al servicio de algo más grande. No un rol, no un ministerio, no una causa, solo una presencia. Una ternura viva que me habitaba sin invadirme. Comencé a recibir visitas en casa. Personas que venían sin saber bien por qué. Algunas tocaban la puerta y decían, «Aquí vive el profesor de la Virgen», yo reía. «Aquí vive Julián», respondía. Pero si buscan consuelo, sí, aquí pueden descansar un rato. Una joven llegó una tarde con el rostro pálido. Estaba embarazada. Me dijo que había considerado abortar, que nadie la apoyaba, que su familia la rechazaba, que su novio la dejó. «Solo quiero saber si aún hay alguien que no me odie», dijo entre sollozos. Le ofrecí un vaso de agua. Le mostré la imagen. No hablé de doctrina. No cité ninguna norma. Solo le conté cómo ella me sostuvo cuando yo también estaba roto. Le puse una medalla en la mano. Ella la miró como si le costara creer que aún merecía algo bueno. Y antes de irse me dijo, «Hoy no decidí nada, pero sentí que no estoy sola». Y yo supe sin dudar que ella ya estaba haciendo lo que yo nunca podría consolar desde dentro. Otra noche, un hombre mayor llamó a mi puerta. No hablaba. Me miró con ojos cansados. Pero me entregó un papel arrugado. Decía, «Hace 40 años le fallé a mi hijo. Murió sin perdonarme. Pero alguien me dijo que usted escucha». Me pidió sentarse en silencio. Lo dejé en la sala frente a la imagen. Pasaron casi 2 horas sin que dijera nada. Luego se levantó, me abrazó y se fue. Al día siguiente encontré en mi buzón una nota. Por primera vez en 40 años, dormí sin pesadillas. No fui yo. Fue ella. Yo solo dejé la puerta abierta. Y así mi casa se volvió un rincón mariano sin aspavientos. Una silla extra. Una vela encendida. Un cuaderno que ya tenía más de 200 flores dibujadas. A veces me preguntaban si no me cansaba, si no me desgastaba escuchar tanto dolor. Y yo respondía lo que solo los que han sido amados gratuitamente entienden. El amor que no merecí es el mismo que ahora puedo compartir.
Una tarde me senté frente a la imagen y le hablé como cuando era niño, sin filtro. Le dije: «Madre, yo sé que no soy especial, que otro podría haber hecho esto mejor. Pero si sigues confiando en mí, aquí estoy». Y sentí en lo más hondo una ternura sin forma, como una brisa dentro del pecho, como un silencio que acaricia. No palabras, no promesas, solo presencia. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta qué hago exactamente, respondo con una sonrisa. Yo sostengo puertas abiertas, por si alguien quiere volver a casa. El tiempo, como siempre, pasó sin pedir permiso. Un día me di cuenta de que caminaba más lento, de que mi vista ya no era la misma, de que me costaba recordar dónde había dejado las llaves. No era enfermedad, era la vida simplemente. Y en lugar de resistirme, lo acepté como se acepta la puesta del sol con gratitud. Había hecho lo que debía, y si quedaba algo por hacer, confiaba en que ella lo completaría. Una tarde, mientras organizaba algunos libros viejos, encontré el primer dibujo de Ana la niña que había soñado con la señora de azul tantos años atrás. La Virgen con el manto celeste y en el pecho, la flor. Lo miré largo rato. Me senté con él en las rodillas como si sostuviera una reliquia. No por el papel, sino por lo que representaba el momento en que todo empezó a sanar. Decidí enmarcarlo. Lo colgué en la entrada de mi casa justo al lado del cuaderno de flores. Desde entonces, cada persona que entraba lo veía primero, y muchos se quedaban mirando en silencio como si algo en ese dibujo hablara sin voz. Ana ahora era una joven universitaria. Venía a visitarme de vez en cuando. Siempre traía pan dulce o flores silvestres. Me contaba de sus estudios, de sus dudas, de sus sueños. Un día me confesó: «Profe, quiero trabajar en cuidados paliativos. No quiero que la gente muera sin alguien que los escuche». Me quedé en silencio. Luego le puse una mano en el hombro. No hay mayor regalo que acompañar a alguien en su última curva. Ella sonrió. «Lo aprendí de usted». Y de ella, otros también habían crecido. El muchacho que escribió «Pon que soy el que está buscando», ahora daba talleres en centros de rehabilitación. La joven embarazada ahora era madre de 2 y coordinaba un grupo de apoyo a mujeres en crisis. Incluso aquel seminarista que me preguntó si yo había vuelto a creer, ahora era sacerdote, y su primera misa la celebró en Santa Rosa frente a la estatua de la Virgen. Y yo simplemente seguía estando. No organizaba eventos. No escribía libros. No era famoso. Pero mi casa seguía con la puerta entreabierta. El cuaderno seguía creciendo. Las velas seguían consumiéndose. Y sobre todo, la presencia seguía abrazando a quienes se sentaban en silencio sin saber por qué lloraban. Una noche me costaba dormir. La respiración era más lenta, el cuerpo más pesado. Me levanté con esfuerzo. Fui hasta la sala, encendí una vela, me senté frente a la imagen. Y entonces lo dije en voz baja como un susurro que llevaba guardado años: «Gracias, madre, porque cuando me perdí, tú no me gritaste, me esperaste». Sentí una lágrima recorrerme la mejilla. No era tristeza, era plenitud. Me dormí allí mismo en el sillón. Y soñé que caminaba por un sendero lleno de luz suave. No me dolía nada, no tenía prisa. A lo lejos una figura me esperaba.
No veía su rostro, pero el manto era celeste. Cuando me acerqué, no habló. Solo me tomó la mano. Y en su mirada cabía todo el perdón, toda la ternura, toda la eternidad. Desperté con el corazón en paz. Con una certeza tranquila, el final no es oscuridad, es regreso. El médico fue claro pero delicado. Usó palabras suaves. Habló de desgaste natural, de declive progresivo, de prepararse. Yo solo asentía. No me sorprendía. Mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. Lo sentía en los amaneceres más lentos, en los pasos más cortos, en los silencios más largos. No sentí miedo. Solo una melancolía dulce como la de quien ha amado mucho y sabe que se acerca la hora de entregar. Lo primero que hice fue llamar a Ana. Ya no era una niña. Era una mujer de mirada firme y corazón sensible. Llegó a casa con flores frescas y una manta gruesa. Me abrazó con ternura sin decir palabra. Ella también entendía. «¿Quieres que me quede unos días contigo?», preguntó. «Solo si no es por lástima», respondí con una sonrisa. «Es por gratitud», dijo. Y se quedó. Los días siguientes fueron suaves. Ella cocinaba cosas sencillas. Ponía música instrumental. Leía en voz alta mientras yo descansaba en el sillón. A veces, simplemente nos quedábamos en silencio mirando cómo la luz de la tarde se deslizaba por las paredes. Una tarde le pedí que buscara el cuaderno. Ya estaba viejo, con las esquinas gastadas y algunas páginas sueltas. Lo hojeamos juntos. Nombre tras nombre. Flor tras flor, historia tras historia. Aquí está Doña Tránsito, la que rezaba con los dedos. Y aquí el chico del dibujo sin apellidos. ¿Te acuerdas de la madre que lloraba en el hospital? También está. Ana acariciaba las páginas como quien toca reliquias. «Este cuaderno es un milagro», dijo. «No, es solo memoria», respondí. «La fe vive de recordar». Por las noches, cuando el sueño no venía, le hablaba a ella. No con grandes frases, solo con la familiaridad de quien ya no necesita explicarse. «¿Te acuerdas, madre, cuando te herí con ese cuchillo? ¿Y cómo me miraste sin juicio? ¿Cómo esperaste tanto tiempo hasta que pudiera entender?» A veces sentía que el aire respondía. No con palabras, con presencia. Una mañana desperté más débil que nunca. Ana me ayudó a levantarme. Me vistió despacio. Me llevó en silla de ruedas hasta la plaza. Quería verla una vez más, a ella. A la imagen, a la grieta. La plaza estaba tranquila. Algunos ancianos rezaban el rosario en voz baja. El aire olía a pan recién horneado y a eucalipto. Me quedé frente a la estatua largo rato. Las flores seguían allí, la grieta también. Como testigo eterno de que el dolor puede transformarse en abrazo. Ana me susurró. «¿En qué piensas? En que cuando me muera, quiero que sepan que no fui bueno, solo fui perdonado». Ella no respondió. Me tomó la mano. Esa noche no sentí sueño, sentí descanso, como si algo me dijera que podía soltar, que ya no hacía falta sostenerlo todo, que otros como Ana, como tantos otros, seguirían encendiendo la vela, abriendo la puerta, escuchando el dolor de los demás. Y entonces lo dije por última vez con la voz, apenas audible pero con toda el alma. «Gracias, mamita, por quedarte conmigo hasta el final». Cerré los ojos y en la última imagen de este mundo, antes de que el silencio se hiciera eterno, la vi.
no como estatua, sino viva, hermosa, sonriendo y con los brazos abiertos. La noticia llegó una mañana clara sin dramatismo. Julián Herrera había partido en paz durante la noche, con una vela encendida y una sonrisa suave en el rostro. No hubo ambulancias, ni alarmas, ni llanto desesperado. Solo un silencio hondo de esos que no duelen pero aprietan el pecho. La plaza se llenó sin que nadie convocara nada. Llegaron de todos lados. La joven madre con sus 2 hijos, el exseminarista ya sacerdote, la muchacha de mirada firme que ahora cuidaba moribundos, incluso algunos que solo lo habían visto una vez, pero jamás lo olvidaron. Cada uno llevaba algo, una flor, una carta, un nombre escrito en papel. No hubo discursos. Nadie leyó nada. Solo se formó una fila lenta frente a la imagen de la Virgen, y allí lo dejaron todo. Ana fue quien custodió ese día, con un cuaderno nuevo en las manos y el viejo, el de las flores, apoyado sobre una mesita de madera junto a la vela encendida. Cuando alguien se le acercaba a ella, simplemente decía: «Si quieres, escribe su nombre. Si quieres, deja el tuyo». El cuaderno se llenó en pocas horas. Una niña, la hija de una mujer que Julián había acompañado en momentos difíciles, se sentó junto a la estatua. Sacó crayones de colores y dibujó a un hombre de cabello blanco dándole la mano a una señora de manto azul. En el dibujo ambos sonreían. Los adultos se quedaron en silencio. Nadie corrigió nada. Todos entendieron. Esa tarde las campanas de la iglesia repicaron por él. No como se hace para un funeral, sino como se hace para una boda. Porque todos sabían en el fondo que Julián no se había ido. Solo había sido llevado a casa. La de verdad. La que no se construye con ladrillos, sino con brazos que esperan. Una semana después, Ana volvió a la casa de Julián. Ya no estaba sola. Llevaba consigo a una joven que había perdido a su madre recientemente. La sentó en el sillón viejo, encendió una vela y puso sobre sus piernas el cuaderno nuevo. «No sé rezar», dijo la chica. «No hace falta», respondió Ana. «Solo escribe su nombre y deja que ella lo abrace». Así comenzó todo de nuevo. Poco a poco la casa se transformó, no por reformas, por presencia. Como si el alma de Julián siguiera allí abriendo puertas, encendiendo luces, acogiendo el cansancio del mundo. Ana no imitaba a Julián, no era él, pero lo llevaba dentro, como se lleva una semilla que ya ha florecido una vez, y ahora toca volver a plantar. Con el tiempo, otros se unieron. Jóvenes, ancianos, incrédulos, creyentes, heridos, esperanzados. No formaron una comunidad, ni fundaron nada. Solo compartían un lenguaje, el de la ternura, el de la escucha, el de la madre que no abandona. Y así, sin grandes nombres ni estandartes, la historia del profesor que rompió una imagen y fue restaurado por ella, siguió viva. No en libros, en vidas. Un día, muchos años después, una niña pequeña, hija de aquella joven que perdió a su madre, preguntó, señalando la estatua: «Mami, ¿por qué esa señora tiene una grieta en el pecho?». Y la madre respondió acariciándole el cabello: «Porque así sabemos que no es de mármol, es de amor». Años después, en un pueblo al norte, donde el polvo cubría
Hasta los altares una mujer encontró un cuaderno viejo en una feria de libros usados. Las páginas estaban manchadas, pero aún podía leerse una frase escrita a mano. Donde ella está, nadie muere solo. No sabía quién lo había escrito. No conocía a Julián, pero algo en esas palabras le hizo quedarse quieta, como si alguien la hubiera llamado por su nombre interior. Llevó el cuaderno a casa. Esa noche lo hojeó bajo la luz tenue de una vela. Había dibujos de flores, nombres desconocidos, fechas que se perdían en el tiempo. Pero lo que más la tocó fueron los silencios entre palabra y palabra. Ese espacio donde no había letra, pero sí algo vivo. Comenzó a escribir los nombres de sus vecinos, de su abuela que había muerto sola, de su hermano que ya no creía, de su hija que se fue sin decir adiós. Cada nombre iba acompañado por un pétalo que ella misma secaba entre las páginas. Un día, sin anunciarlo, puso una mesita frente a la pequeña capilla del pueblo. Encima una vela encendida y una copia del cuaderno. A su lado un cartel simple: si alguien te duele, escríbelo aquí. Ella escucha. Pasaron semanas sin que nadie se acercara, hasta que una anciana encorvada por los años y la pena se detuvo frente al cuaderno. Lo abrió. No escribió nada. Solo lo tocó con los dedos temblorosos. Luego se santiguó y sonrió. Ese gesto fue suficiente. Días después comenzaron a llegar nombres. Algunos escritos con letra apurada, otros con tinta corrida por las lágrimas. No había control, no había reglas. Solo una certeza compartida a alguien en algún lugar recogía ese dolor. La mujer nunca se hizo famosa. Nadie la entrevistó. Pero cada viernes, sin faltar uno, encendía la vela. Y aunque nunca supo quién era Julián Herrera, decía en voz baja al abrir el cuaderno: «Gracias por enseñarme que se puede empezar de nuevo, sin entenderlo todo». En otro rincón del país, un joven que había crecido escuchando la historia del hombre del cuchillo, decidió escribir su tesis sobre la fe no proclamada, la teología del gesto callado. Sus profesores no entendían bien qué quería decir, pero él lo explicaba así: hay gente que cree con las manos, con los ojos, con los silencios. No todos predican desde el púlpito. Algunos predican desde la herida sanada. En la introducción de su tesis escribió: esta investigación está dedicada a los que han sido tocados por la Virgen sin saberlo, a los que lloran solos y aún así son sostenidos, a los que rompieron algo y aún así fueron restaurados por una ternura que no juzga. Un sacerdote leyó esas palabras y las compartió en una homilía. Una madre las copió en un papel y las guardó en su bolso. Un niño las escuchó y luego preguntó a su abuela: «¿Tú también tienes una herida que ella tocó?» Y así, sin templos nuevos, sin campañas, sin milagros de titulares, el amor de la Virgen siguió cruzando corazones, como un río subterráneo, como una canción que solo el alma reconoce, como una grieta por donde entra la luz. Una noche, en un rincón olvidado de la ciudad, una mujer sin techo encendió una vela frente a una pared sucia. Nadie sabía de dónde había sacado la imagen, una pequeña estampa arrugada de la Virgen, con una grieta dibujada en el pecho. Se arrodilló frente a ella con las rodillas sobre el concreto frío y murmuró algo que nadie oyó. Al día siguiente,
dejó su gomita favorita frente a la imagen sin entender por qué. Un barrendero vio la escena. No dijo nada, pero esa noche al terminar su turno también encendió una vela. Y así, en un lugar donde no hay procesiones ni templos, donde el olvido parece tener la última palabra, la presencia comenzó a florecer de nuevo, como si Julián nunca se hubiera ido, como si la ternura de María encontrara siempre en cada generación un rincón donde volver a comenzar. Ana, ya mayor, seguía cuidando la casa, ahora con canas en el cabello y manos más lentas, pero con la misma luz en los ojos. A veces se quedaba horas sentada junto a la ventana, cuaderno en mano, escuchando historias que llegaban sin avisar. Un joven tatuado que apenas sabía leer le contó entre sollozos cómo había destruido una cruz de su abuela por rabia. Ana lo escuchó, no lo corrigió. Solo le ofreció el cuaderno y un lápiz. Él escribió con letra torpe. No sé si me perdona, pero ojalá alguien sí. Ana no respondió con palabras. Le entregó una medalla oxidada. Era una de las últimas de Julián. Él la tomó con manos temblorosas. La besó sin saber por qué. Y antes de irse, miró la imagen de la Virgen con la grieta en el pecho, y dijo en voz baja, «Si tú sigues rota, tal vez yo también pueda seguir vivo». Ese día Ana volvió a escribir en su propio cuaderno, «Ella no elige a los puros. Ella abraza a los que ya no pueden sostenerse, porque su amor no resta, transforma». Pasaron los años. Las historias siguieron. Algunas se perdieron. Otras se multiplicaron. Pero la llama nunca se apagó. Y así, entre silencios, cicatrices, dibujos, cuadernos, miradas y flores, la historia del que una vez clavó un cuchillo en el corazón de una estatua, pero fue amado como hijo, sigue viva. Porque donde hay una herida abierta, hay espacio para un milagro. Y donde está la madre, siempre hay camino de regreso.